Figure. Make. Mainstream. Run. Hola, ¿qué tal están, amigas y amigos del software libre? Comenzamos aquí una nueva entrega de Compilando Podcast en la que vamos a tener en el apartado Algo, Alguien, un algo ya conocido en Compilando, como es Ethertix GNU Linux. En la edición 20 hablamos de esta distribución destinada a la producción multimedia y a las radios, y hoy vuelve a ser protagonista por su renovada versión 9 de nombre clave Phoenix. De ella departiremos con uno de sus desarrolladores y padrino, Jonathan Almaraz. La noticia de esta 39ª edición de Compilando Podcast tendrá la buena nueva para toda la comunidad de Ubuntu en particular y del software libre en general de que en el venidero 2019 se retoma la conferencia latinoamericana de Ubuntu, UbuCon LA. Pendientes aún de sede y de perfilar aspectos concretos, nos ha parecido una gran noticia para todos y hablaremos de este importante evento para el año entrante y de los detalles confirmados hasta la fecha con Naudi Villarroel y Juan Cele, miembros de la organización, y Marcos Costales, que estuvo al frente de la organización de UbuCon Europa 2018 en Gijón. Igualmente tendremos la participación de dos amigos del podcast a través del apartado Tu Recomendación. Son Antonio Quijote Libre y Gustavo Ibáñez, que nos hablan de Emacs y Org Mode y de KeePass XC respectivamente. Y con este código ya escrito pasamos a compilar una nueva edición de Compilando Podcast. Compilando Podcast, GNU Linux y software libre. Algo, alguien. En la edición número 20 de Compilando Podcast, apenas empezado este año 2018, hablábamos de Ethertix GNU Linux, con quien está al frente de su desarrollo, Javier Obregón. Con él conocimos las bondades que esta distro podía aportar a los creadores de contenido multimedia y en especial a radios y podcasters. En aquella ocasión hacíamos referencia a su release 8.5. Hace pocas fechas ha visto la luz la versión 9 de Ethertix de nombre clave Phoenix. De esta nueva versión y de sus novedades, además de repasar sus principales aspectos, departiremos en los próximos minutos de Compilando Podcast con Jonathan Almaraz, uno de los desarrolladores de esta distribución con la que estamos editando este podcast que oyen. Será, por lo tanto, GNU Ethertix nuestro algo nuevamente en esta sección de Compilando Podcast, mientras que nuestro alguien es Jonathan Almaraz, uno de los padrinos de la distro. Hola Jonathan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Un gusto enorme el de poder saludarte a vos y a toda la gente que está escuchando el podcast. Te agradezco por la gentileza. Te agradecemos nosotros a ti la gentileza de que nos dediques estos minutos. Uno de los desarrolladores de esta distro Ethertix que ya hemos dicho ha tenido cabida en otras ediciones de Compilando Podcast, donde hemos contado las ventajas para la producción de radio y por supuesto también de podcast y de contenido audiovisual para aquellos que quieran dar el salto al software libre a GNU Linux. Pero bueno, Jonathan, hay algunos de nuestros oyentes, hoy venimos a hablar del lanzamiento de una nueva versión, pero que no hayan oído el podcast anterior donde con Javier Obregón, padre de la distro, hablábamos de los pormenores de esta. Contigo, Jonathan, también como uno de los desarrolladores, quisiésemos una introducción para aquellos que no sepan a qué es GNU Ethertix. Bueno, Ethertix GNU Linux, Paco, para aquellos que no lo conocen, es una distribución GNU Linux, como bien lo dice el nombre, de base Debian Debian, que nació allá por el 2011 más o menos, en la ciudad de Posadas, en Argentina, en una radio en particular, ¿no? FM El Libertador, que tenía algunos problemas técnicos con su computadora y que necesitaba, digamos, alguna solución que no sea del espectro Windows por diferentes motivos. Encontraron esta distribución, o mejor dicho, empezaron a crear esta distribución y las causalidades del destino hicieron que se vaya propalando entre un compañero que necesitaba la distro, entre otro que ponía una nueva compu, y así se fue creciendo hasta
tener lo que hoy es la distribución. A nosotros, quienes estamos, los compañeros y las compañeras que estamos en el desarrollo de la distribución, nos gusta decir que Ethertix es una plataforma educativa más que una distro. ¿Por qué una plataforma educativa? Porque entendemos que el software libre también tiene que ver con esto de aprender, del aprender haciendo, y eso es lo que nosotros queremos hacer con la distro, que sea una plataforma educativa donde uno pueda aprender, donde uno pueda hacer sus proyectos de radio, de podcaster en este caso, o digamos de producción audiovisual, pero que sea siempre una plataforma de aprendizaje. Y si me dejás explayarme un poquito más, Paco, por supuesto, esta adelante. plataforma de aprendizaje, digamos, para que no sea una idea abstracta, tiene 3 patas bien definidas, que son: el primero es la ayuda en el proceso de migración de las radios y de los centros de producción. Ese es uno de los motivos de la creación de Ethertix, de lo que es Ethertix, digamos, es la esencia, es que sea una guía, una puerta de entrada al mundo del software libre. Esa es la segunda pata, ¿no? La ayuda en el proceso de migraciones, la primera. La puerta de entrada al mundo del software libre para las personas, para los radialistas, la segunda. Y la tercera pata que tiene Ethertix, que es lo que sustenta, que es lo que es Ethertix, es el hacking, ¿sí? El verdadero hacking, no el hacking que nosotros podemos ver en las películas, donde la gente tipea código, así entra, no sé, a los servidores, no sé, vaya a saber de uno, sino el verdadero hacking, es decir, ese motor, esa curiosidad innata de todas las personas de querer seguir aprendiendo, de querer seguir mejorando, de constantemente ir traspasando sus límites. Digamos, esas 3 cosas, esas 3 patas, el apoyo en las capacitaciones, la puerta de entrada al mundo del software libre y el hacking, son la base de sustentación de esto que nosotros decimos que es Ethertix, que es una plataforma educativa, y por eso nosotros decimos que cuando hablamos de Ethertix tenemos que hablar de una plataforma educativa. Ethertix es necesariamente, más allá de las cuestiones técnicas que pueda tener con tal o cual programa, digamos, pero es eso, es una plataforma educativa con un número determinado de programas que hacen a la radio, ¿sí? a la locución, a la producción de audio, pero que fundamentalmente tiene eso, tiene la facilidad de que está todo instalado y que nos invita a nosotros, nos facilita el camino para que comencemos a aprender, a curiosear el mundo del software libre, a poder compartir las cosas que nosotros hacemos con la comunidad que desarrolla Ethertix. En fin, eso es Ethertix. Ethertix es una plataforma educativa que se hace en comunidad, por y para la comunidad, Paco. Y prácticamente nos acabas ya de responder a la siguiente de las preguntas que teníamos preparada para ti. Son las ventajas que puede aportar para una radio o para un podcaster Ethertix frente a una distro tradicional a la que le añadamos elementos de producción de audio o audiovisual. Sí, Paco, la verdad las ventajas que tiene Ethertix, la principal ventaja, que nosotros la vemos como una ventaja, a lo mejor alguien puede decir, no es una ventaja, es que es software libre, 100% software libre. Ethertix no trae, ni va a traer nunca, de manera predeterminada, paquetes o programas que atenten contra la libertad de los usuarios, libertad vista desde la visión de la Free Software Foundation, ¿no? Esa es la principal y la gran ventaja que tiene Ethertix. La segunda ventaja es que, al ser una distribución GNU Linux, es sumamente maleable en cuanto a las configuraciones a las computadoras de las radios y de los podcasters. Vos sabés, Paco, aquí en América Latina es muy común encontrar computadoras viejísimas funcionando en las radios. Computadoras, te digo, Pentium 2, para que te des una idea de lo vieja que son. Y si vos querés instalar en una Pentium 2 un Windows 7, no te va a funcionar ni que aunque quieras rezarle a todos los santos. O si querés instalarle, no sé, alguna versión mucho más nueva, no va a funcionar. Ethertix tiene la ventaja de que funciona perfecto en esas máquinas. También otra característica y otra ventaja para los radialistas, para los podcasters, es que tiene todas las herramientas ya preinstaladas. Si vos haces radio o producís audio o sos podcaster, vos te bajás la ISO de Ethertix, te descargás Ethertix, lo instalás y ya tenés todos los programas desde, por ejemplo, G-Radio o Rivendell como automatizadores de audio, hasta Audacity Ardor para editar audio, 2 editores multipista, un cliente de streaming funcionando en la compu. Es decir,
digamos, no quiero, hay más de 200, hay más de 2000 paquetes en EtherTix. No voy a nombrarlos a todos porque sería imposible recordarlos a todos, pero digamos, todos los programas que vos necesites para trabajar en radio, para hacer un podcast, están en EtherTix, digamos, ya están preinstalados, ¿no? No hay que andar buscando ni viendo si es compatible con mi placa de audio, no. Está corriendo en EtherTix, funcionando en EtherTix, listo para salir a producir y que la gente pueda hacer su podcast, hacer su programa de radio, montar una radio en internet, porque también con EtherTix se puede, porque ya tiene configurado puertos y programas para transmitir en streaming. Es decir, EtherTix es una distribución que vos la instalás y ya podés estar haciendo un podcast y ni siquiera instalando. O sea, corriendo solamente el modo vivo, con la capacidad de memoria RAM y de disco suficiente, digamos, podés usarlo incluso en modo vivo, es decir, sin instalar en la computadora para hacer podcast, ¿no? Eso que nosotros creemos que son algunas de las ventajas que tiene EtherTix, Paco. Esa y otras muchas que podrán conocer nuestros oyentes después cuando les digamos sitios donde buscar información sobre EtherTix. Y se acaba de lanzar precisamente pues hace unas semanas la versión 9 de nombre en código Phoenix. ¿Por qué Phoenix? Bueno, esa es una historia, digamos, cómica, tragicómica, podríamos decir, Paco. EtherTix, desde algunas versiones atrás, viene llevando un nombre clave para identificar sus distintas versiones. En un momento había sido EtherTix Cochabamba, cuando nos tocó hacer el encuentro de radios comunitarias ahí en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia. En otro momento fue Mezcal, cuando queríamos hacer en México. En otro momento fue EtherTix Integración, digamos, en un momento fue EtherTix Crazy, cuando nos había vuelto locos a todos los que trabajábamos en el desarrollo, a todos y a todas. Y en este caso particular, la versión 9 lleva el nombre clave Phoenix, porque como el ave, EtherTix había resurgido de sus cenizas por algunas complicaciones técnicas ajenas al proyecto EtherTix, digamos que escapaban de nuestro control. Había problemas con algunos, digamos, no quiero ser tan técnico, pero digamos, voy a tratar de no serlo. Algunos repositorios, es decir, algunos paquetes que necesitaba la distribución para funcionar, no estaban funcionando adecuadamente debido a que una de las, digamos, la distro madre, la distribución sobre la cual se basa EtherTix, que es Debian, había cambiado determinadas cosas y hacían imposible, inviable la instalación y el uso de EtherTix. Entonces, con mucha tristeza, nosotros veíamos que hasta la 8.5, mejor dicho, hasta la versión 8, venía funcionando perfectamente, la 8.5 venía funcionando también bastante bien y empezó a haber reportes de compañeros y compañeras a lo largo y ancho de América Latina y de otras partes del mundo que nos venían reportando de que no podían instalar. Y bueno, el compañero Javier Obregón, que si nosotros somos los padrinos, él es el padre de la distro, que es una persona sumamente técnica, es un gran hacker y una gran persona y un gran compañero, un gran amigo mío. Con toda su paciencia del mundo termina descubriendo de que tal y como estaban las cosas, EtherTix no podía seguir funcionando y no podía seguir en desarrollo porque, bueno, estos cambios en los repositorios y en las cuestiones técnicas de las distribuciones madres y de cuestiones ajenas a nosotros, hacían inviable la producción de EtherTix. Entonces, hubo el gran debate en la comunidad de qué hacemos con EtherTix si no se puede instalar. Si no se puede instalar, una distribución no funciona. No podemos mantener una distribución porque sí, o funcionando solamente con versiones viejas. EtherTix además se caracteriza por ser una distribución sumamente estable y que debe garantizar un mínimo de seguridad para las radios y para los podcasters. Entonces no podemos andar usando versiones viejas. Surgió la posibilidad, hacemos una distribución basada, no sé, en Ubuntu o en Arc, no sé, en alguna otra distribución para poder mantener EtherTix. Surgió la idea de hacer un metapaquete, es decir, no una distribución, sino un script que instale determinados programas en cualquier distribución GNU. Tampoco se pudo. Digamos, surgió ese debate, ¿no? Y todos los caminos parecían apuntar a que EtherTix moría, digamos, el proyecto moría, no podía seguir existiendo. Hasta que, bueno, el compañero Javier nos dice, mirá, está la posibilidad de remontar esta idea, déjenme buscar alguna solución. Y bueno, entre esto, entre lo otro, terminamos ejecutando, digamos, una búsqueda intensa de soluciones, noches y noches de
mirar el código fuente de los programas, ver dónde estaba la falla, ver dónde podíamos buscar la vuelta para que pueda instalarse, hasta que finalmente Javier nos trae la noticia, nos da la noticia de que había encontrado la posibilidad, la forma de que se pueda instalar Ethertix. Me tocó a mí instalar una de las primeras versiones de prueba cuando fui a visitarlo a su casa. Entonces fue como el resurgir, es decir, vuelve Ethertix, vuelve la comunicación comunitaria, básicamente, ¿no? Vuelve eso, vuelve el trabajo en comunidad, vuelve el hacking, vuelve todo. Y digamos, fue como una alegría de toda la comunidad el hecho de que pueda volver a resurgir la distribución, y de ahí sale el nombre Fénix, ¿no? El ave que se levanta de sus cenizas cuando parecía que ya estaba muerto el proyecto Ethertix, aparece nuevamente con más fuerza, con nuevas funcionalidades, nuevas gráficas incluso. Así que por eso lleva el nombre de Fénix, el ave que resurge de sus cenizas, Paco. Y ahora hablaremos de muchísimas novedades que trae esta versión 9, esta versión Fénix, pero una de las que nos llama poderosamente la atención es que se vuelve a Debian. Ya estuvo basada en Debian, después se pasó a Devuan como base de Ethertix, y en esta ocasión se ofrecen ambas posibilidades, una con base Debian y otra con base Devuan. ¿El porqué de esta primera novedad? Y ahora comentaremos otras más importantes también. Bueno, Paco, en realidad esta distribución desde el principio buscó ser, lo dije en la pregunta anterior, una distribución robusta, fuerte y segura para trabajar en radio. No podemos andar con una distribución que tenga cuelgues o que sea, digamos, inestable para trabajar. Vos sabés que una radio, alguien que haga podcast, no puede estar dependiendo de que la máquina se cuelga o que la distribución no termina siendo demasiado estable. Entonces, por eso se eligió una distribución robusta, fuerte, como lo es Debian, o como lo era Debian en sus inicios. O sea, es que Debian es una de las distribuciones más utilizadas, por ejemplo, en el entorno de servidores y, digamos, en el mundo del sysadmin, los administradores de sistemas. Es una distribución que es robusta, fuerte, digamos, cumple con esas características. Se usó Debian en su momento. Hasta la versión 7 más o menos se venía usando Debian, no había ningún problema. Hubo una gran discusión hasta la versión 7 entre 7, 8, no recuerdo bien ahora, digamos la versión de Ethertix, dentro de la comunidad Debian, entre quienes querían cambiar el sistema de inicio, digamos. Si me estoy haciendo muy técnico, cortame. No, en absoluto. La polémica SystemD, supongo que es la que te refieres. Exactamente, la polémica SystemD, entre los detractores del SystemD y los defensores del SystemD. Como muchos de los que estamos ahí adentro del desarrollo, digamos, más fino de Ethertix, no la comunidad, no estábamos familiarizados con el mundo de la programación y de la administración de sistemas, sino que venimos más del palo de la comunicación, de la radio, del diseño, venimos más de ese lado. Quien está en el meollo de esa cuestión es nada más y nada menos que el padre de la distribución, que es Javier Obregón, y él es un debianita de corazón. Y además ser de debianita de corazón es una persona que, digamos, es de la vieja guardia, por no decir, digamos, viejo, es de la vieja guardia de los administradores de sistemas, una persona que se ha formado, como nos formamos todos, en el mundo del software libre, con la visión de comunidad, ¿no? Y esta discusión de systemd, de incluirlo a la fuerza o no incluirlo a la fuerza, de tocar un sistema tan vital como el sistema de inicio, el proceso cero de todas las computadoras, de las distribuciones, y más de la manera en la que se lo quería cambiar, provocó que se abandonara Debian por estas cuestiones filosóficas más que técnicas, ¿sí? Porque técnicas había algunas cuestiones técnicas, digamos, pero más que nada es la cuestión filosófica, ética de la forma en la que se trabajó el proyecto o la polémica systemd. Por esas cuestiones se decidió abandonar Debian y se pasó a una nueva distribución base que es el proyecto Devuan, ¿sí? Digamos, el fork de Debian, nosotros lo tomamos como base. Y hemos recibido críticas en ese momento de todos los colores. ¿Cómo van a cambiar Debian? Debian es lo mejor. ¿Cómo no van a cambiar Debian? Devuan es solamente un proyecto, eso no va a funcionar, bla, 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 bla. Y Javier, junto al apoyo de la comunidad y de todas las personas, termina sacando una distribución de base Devuan
que logró incluso algún reconocimiento por eso, digamos, del proyecto Debian. Aparecía incluso en la página como la primera distribución para rayos que usaba Debian. Bueno, algunas cuestiones, digamos, de marketing, pero esa es la cuestión de por qué en su momento se pasaba de base Debian a Debian, por la cuestión filosófica y la discusión y la polémica entre Systemd, o System 5 y Systemd, y porque además también Debian ofrecía algún apoyo más cercano en cuanto a la comunidad y al apoyo de las personas que estaban detrás del desarrollo. Esa es la principal versión. Podríamos discutir después cuestiones técnicas de por qué Debian y no Debian, o Debian y no Debian, pero esa es la cuestión principal, Paco. Y creo que también me preguntaste, corregime si no, Sí, de por qué ofrecían ahora efectivamente, de por qué ofrecíamos las dos distribuciones. el por qué se vuelve de nuevo pues a ofrecer esa versión Debian que se había abandonado en pro de Debian como una de las novedades, y si quieres ya engarzamos y nos puedes contar el resto de novedades. Son muchas, por supuesto, no caben en el espacio Claro, de un podcast, pero por lo menos las más destacadas. las más importantes. Bueno, se ofrecen las dos soluciones, por así decirlo, porque atendiendo a este problema del Phoenix, ¿sí? En su momento, Debian hubo un problema con el Debian Installer, es decir, el instalador del proyecto Debian. Digamos, no conozco bien el detalle técnico, pero digamos, era el que estaba arrojando los problemas. Intentábamos, y con la única distribución con la que pudo salir, digamos, una versión estable fue Debian, en primer lugar. Entonces dijimos, bueno, necesitamos corregir, necesitamos sacar una nueva versión de Ethertic que corrija estos problemas. Vamos a hacerla sobre la que funciona, sobre Debian, y trabajemos en solucionar el problema de Ethertic sobre base Debian, ¿sí? Por eso hoy, primero hubo una versión de base Debian, ¿sí? La versión 9, la versión oficial, la primera versión oficial de Ethertic 9 es Debian, ¿sí? Porque fue la que primero pudimos lograr hacer funcionar, y después, unos días después, se encontró la vuelta y pudimos sacar también la versión Debian, ¿sí? Así que Ethertic también hoy tiene dos versiones. Para los amantes de Systemd tiene Debian, para los amantes de otro sistema que no sea Systemd tienen Debian, así que, digamos, tienen esas dos versiones. Y para los que no entienden que es un sistema de inicio, pueden descargar cualquiera de las dos versiones de Ethertic, que las dos les van a funcionar perfectamente, amén de las discusiones filosóficas que puede haber por el sistema de inicio. Es más que nada por eso que hay dos versiones, una con Debian y otra con Debian. Simplemente porque primero había un problema con Debian, se logró paliar la situación con Debian, se sacó Debian y ahora se sigue con Debian. Que no quiere decir que a lo mejor en la versión 10 o en la 11 o en la 12 se elimine Debian y se vuelva a utilizar solamente Debian, o al revés, o se use Debian y se deje Debian y se empieza a utilizar Debian, o por el contrario, digamos, cambiamos completamente la distribución madre, ¿no? Eso no hay nada seguro, porque todo eso depende de cómo lo vaya testeando la comunidad. Digamos, la comunidad vio que Debian en su momento funcionaba y funcionó. En su momento la comunidad vio que Debian funcionaba y funcionó. En su momento y ahora la comunidad dice que funcionan las dos versiones, y en tanto y en cuanto podamos mantener esas dos versiones, digamos, se mantienen. Lo más probable es que para la próxima versión, para la 10, solamente se mantenga una sola distribución, una sola distro madre, por el hecho de que sabrás, Paco, que es mucho trabajo mantener dos distribuciones prácticamente paralelas cuando podrían, digamos, hacerse una sola, ¿no? Efectivamente. Pues en ese trabajo de oír a la comunidad y de atender a las peticiones de la comunidad, precisamente, como decíamos, se han incluido importantes novedades en este Phoenix, en este Ethertic 9. ¿Las podemos resumir brevemente, Jonathan? Sí, a ver, las principales novedades, una ya la estuvimos comentando, que es, digamos, la dualidad Debian-Debian. Entonces, esa es la principal novedad. Y después la otra novedad muy importante es la nueva versión de G-Radio, ¿sí? El automatizador que desarrolla el compañero Charles Escobar tiene una nueva versión que se llama Refundation, digamos, refundación, también porque, digamos, volvió a la vida junto con Ethertic, ¿no? Así que, digamos, los dos principales cambios fuertes es
la dualidad entre Debian y Devuan y la presentación de la nueva versión de G-Radio, ¿no? Pero igual hay otras versiones, otros cambios menores como siempre, en cuanto a la paquetería, porque, digamos, Ethertix lo que tiene es que generalmente los paquetes madre no cambian mucho, pero sí cambian algunas aplicaciones, entonces vamos siempre modificando algún paquetito por acá, algún paquetito por allá, un programa que se cambia de versión, digamos, la base principal de la distribución siempre es la misma, ¿no? Lo que van cambiando son algunas cosas, como por ejemplo esta dualidad Debian Devuan, G-Radio, que también va de la mano del desarrollo del compañero Charles Escobar, y fundamentalmente en esta versión, en la 9, debido al problema que hubo en la 8.5 de que había demasiadas fallas y que la comunidad, digamos, no daba abasto en cuanto a reportar, una de las cuestiones muy importantes y que me gustaría, Paco, poder robarte unos minutitos para decirlo, es que es la primera versión de la distribución que de alguna manera tiene un grupo tester, digamos, tiene un grupo de prueba por fuera de la comunidad, por fuera de lo que es la comunidad, la microcomunidad, la comunidad de desarrollo, y eso me parece que es muy importante. Compañeros y compañeras que no tienen nada que ver con el desarrollo puntual de la distro, pero que ofrecieron su tiempo, su máquina y, digamos, sus opiniones para poder finalmente sacar una versión candidata a la comunidad en general, ¿no? Me acuerdo ahora del compañero Octavio Valle de FM Regional aquí en Entre Ríos, Argentina, Martín Bayo de la Tecnicatura de Software Libre de la Universidad Nacional del Litoral, acá en Santa Fe, Daniel Rodríguez allá en Misiones, Joaco Yesmar en Oaxaca, en fin, una importante cantidad de compañeros y compañeras por afuera del grupo de desarrollo de la distribución, pero que aportaron su tiempo para poder probar la distribución. Creo que eso también es otro de los cambios muy importantes que se vio en la distribución, ¿no? La dualidad Debian Devuan, lo vuelvo a repetir, G-Radio en su nueva versión, la versión 3, ¿sí? Ya bastante más pulida, más fuerte, más estable, y este grupo de compañeros y compañeros que se ofrecieron voluntariamente a testear la distribución por fuera de la comunidad de desarrollo, antes, ¿no?, de poder sacar una versión candidata a la comunidad en general para que sea también la comunidad quien lo pruebe, ¿no? Así que creo que esos cambios fundamentales son los de Debian, ¿no? Esos tres cambios. Después cambios de paquetería son mínimos, ¿no? Algún programa más que se agrega, otro que se quita, pero, digamos, no hacen al funcionamiento duro de Ethertix, ¿no? Porque son los mismos programas que venía teniendo, Paco. Y ya para concluir, Jonathan, vamos a decir y a contar a nuestros oyentes, los oyentes de Compilando Podcast, dónde pueden encontrar información adicional sobre GNU Ethertix y sobre todo, dónde pueden ir también a descargar y a probar en sus máquinas esta nueva versión 9, la Phoenix de GNU Ethertix. En realidad, aquellos que están curioseando, quieren curiosear sobre qué es Ethertix, quieren ampliar incluso los nuevos cambios y, digamos, el detalle finito de los cambios de la nueva versión y de por qué Debian y Devuan, pueden visitar la página oficial del proyecto Ethertix GNU Linux, que es gnuethertix.org. Allí es la página de la distribución, digamos, donde van a encontrar manuales sobre la distribución, hardware que funciona con la distribución, que es muy importante eso también, noticias, incluso vas a poder tener un contacto ahí, hay un contacto para poder charlar directamente con Javier y con todo el equipo de desarrollo, algo, digamos, que nosotros también, volviendo a una pregunta anterior, vemos como una ventaja, el hecho de poder contactar directamente a quien desarrolla la distribución. También está la posibilidad de esa en la página, hay noticias, hay centros de ayuda, gnuethertix.org, ahí podemos buscar la página oficial de la distribución y descargarla de ahí. Y después otra página que es muy importante, que es la página de la comunidad de Libera tu Radio, ¿no? La comunidad, la red de radios comunitarias y software libre, aunque es la comunidad detrás del desarrollo de Ethertix, tiene su sitio, es liberaturradio.org. Ahí no solamente vamos a encontrar noticias sobre Ethertix, sino noticias sobre el mundo del software libre, de las radios comunitarias, entrevistas,
manuales sobre diferentes temas, sobre automatizadores, sobre editores de audio, sobre sacar radio en línea. Es decir, es un centro de ayuda para la comunidad hispanohablante y no hispanohablante que quiera usar software libre, que esté vinculada al mundo de la comunicación por X motivo, porque hace radio, porque hace podcast, o porque simplemente es un oyente y es curioso en este mundo. Puede visitar también la página de la red de radios comunitarias de software libre, liberaturradio.org, para, digamos, obtener todo este material, encontrarse con gente, suscribirse a la lista de correos. En fin, digamos, tienen esas dos páginas, gnuwatertix.org, liberaturradio.org, para, digamos, hablar sobre radios comunitarias y software libre y la distribución. Y después, en cuanto a redes sociales, Paco, nosotros estamos utilizando Mastodon, tenemos nuestra instancia allí, nos pueden encontrar como @liberaturradio, ahí vamos compartiendo noticias, entrevistas, comentarios. Se nos puede contactar por ahí, por correo también, por correo electrónico, nos pueden contactar a contacto@liberaturradio.org, o para aquellos que usan el protocolo Riot o que usan el protocolo Matrix, perdón, para comunicarse, pueden también encontrarnos allí como Liberaturradio, @Liberaturradio, la sala, mejor dicho, Liberaturradio, y aquellos que usen Telegram también pueden encontrarnos en Telegram como @Liberaturradio. Ahí tenemos un grupo de chat, básicamente, donde vamos charlando, donde vamos compartiendo y vamos tratando de ayudarnos entre todos nosotros a solventar dudas y esas cosas, ¿no? Así que esos son los distintos medios de contacto donde pueden apoyarse la gente que está escuchando el podcast para ampliar mucho más lo que estuvimos diciendo. Te los vuelvo a repetir para que quede bien clarito. Perfecto. gnuethics.org, el sitio oficial de la distribución. Liberaturradio.org, el sitio de la comunidad, ¿sí? Con su centro de ayuda. Y después, @Liberaturradio, ahí nos podés encontrar, es nuestro nombre de usuario, tanto en Mastodon como en Riot, en Matrix, o en Telegram. Eso es, digamos, en las redes sociales nos encontrás como @Liberaturradio. Creo que también está en Twitter, pero digamos, no me acuerdo. Múltiples formas de conocer esta estupenda herramienta a la que animamos desde aquí pues a descargar, a probar y a comprobar. Una herramienta, como decíamos, estupenda para la producción de audio, tanto en radios comunitarias, radios libres, como para el podcaster y el productor de sonido en general. Muchísimas gracias a Jonathan Almaraz, parte integrante del equipo de desarrollo de esta EtherTix, esta GNU EtherTix que alcanza la versión número 9, por la cual te damos la enhorabuena, animando a todos los oyentes a probar. Gracias a Jonathan por tu tiempo y esfuerzos dentro de la distribución y de todo el equipo de GNU EtherTix, y por haber atendido también la llamada de Compilando Podcast. Gracias a Jonathan, un abrazo. Bueno, Paco, muchas gracias a vos y un gran saludo a toda la gente de el Compilado Podcast que lo escucha, sé que son muchas, así que un gusto enorme, el mío, el de poder haber participado del podcast, ¿no? Un gran abrazo. Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa. La noticia. Y siempre son noticia los eventos alrededor del software libre en Compilando Podcast. Tras la exitosa edición de Ubucon Europa 2018 en Gijón, que pudimos vivir en directo en Compilando, nos llega la grata noticia que toma de nuevo forma la celebración de una edición de Ubucon Latinoamérica, Ubucon LA, para el año que está a punto de comenzar. En Europa, la sede será Sintra, Portugal, y la fecha entre los días 10 y 13 de octubre. Hablaremos, si Dios quiere, largo y tendido de Ubucon Europa 2019 con sus organizadores en posteriores ediciones de Compilando Podcast. Y en esta 39ª hemos querido destacar el hecho de retomar la versión latinoamericana de este encuentro de entusiastas, desarrolladores y contribuyentes de la distro, sin duda,
de más difusión de GNU Linux. El hecho de que en 2018 quedase vacante la celebración del meeting dejaba en suspenso la posibilidad de nuevas celebraciones de la comunidad americana de habla hispana. Sin embargo, un equipo con renovadas fuerzas desea retomar ubuconla y servirla a la comunidad. De ubuconla hemos hablado en Compilando Podcast con Juan Cele y Naudi Villarroel, destacados miembros de las comunidades argentina y venezolana, que encauzan los esfuerzos de un naciente equipo para impulsar Ubucon Latinoamérica. Juan Cele nos hace historia de la Ubuconla y nos adelanta las dos posibilidades de sede que se manejan al momento de grabación de este podcast. Para empezar, tenemos que remontarnos al año 2010. Ya van 8 años, van a ser 9 cuando se haga el Ubucon Latinoamérica. Y ahí fue que se hizo una Ubucon en Argentina. No era Ubucon latinoamericana, era Ubucon en Argentina. Esto, el evento nos agradó bastante, nos gustó bastante. Y decidimos, con el buen contacto que teníamos con la gente de Uruguay, hacer un evento único entre ambos países. La idea original era hacer un Ubucon rioplatense. ¿Por qué rioplatense? Porque lo que nos divide con Uruguay es el río de la Plata, que a veces no parece un río porque parece un mar. De hecho, muchos extranjeros que vienen y lo ven por primera vez creen que es un mar. Pero el río de la Plata es característico nuestro y de ambos países. El tema es que cuando iniciamos con esas conversaciones, nos dimos cuenta de que por ahí lo podíamos hacer más allá de solamente el río de la Plata, que sea Argentina y Uruguay, e invitar a otros países más a participar. Y así fue que se fueron sumando, fuimos conociendo gente. De hecho, debo decir que a Naudi lo conocí en Montevideo, en la Ubucon que hicimos, la segunda Ubucon, que se hizo en el año 2013, en Montevideo. En 2012 fue la primera Ubucon Latinoamérica que se hizo en Buenos Aires. 2013 en Montevideo, 2014 se hizo en Cartagena de las Indias, Colombia. Después de ahí se hizo durante 3 ciclos seguidos en Lima, Perú. Y este año 2018 no hubo sede, no hubo un acuerdo, no se llegó a elegir una sede para hacerlo. El tema es que creo que vinimos con muchas ganas del Ubucon de Europa, de retomar esto y de que vuelva a surgir. Y empezamos a mover acá, a hacer ruido, como decimos, el ruido parece que empezó a pegar, que empezó a gustar. Empezaron a aparecer países, hoy estaba viendo el chat y se sumó alguien de Costa Rica. También hay gente de México, apareció Chile también, que no teníamos mucho contacto. Y eso nos está dando muchas ganas de hacer este Ubucon 2019 y todavía no tenemos decidida la sede, pero esperemos que pueda ser Chile y si no, en todo caso, será Argentina. Naudi Villarroel nos indica la posibilidad de la vía chilena, además de hacer hincapié en la renovada ilusión de los grupos. La idea es volver otra vez a retomar. Y como dijo Juan, nos volvimos a recargar las baterías, entonces por eso estábamos tocando puertas. De hecho, yo envié un correo electrónico al concilio de Ubuntu Chile. Justamente hoy me respondió uno de los chicos del concilio y me dijo, mira, yo trabajo en una universidad, está a la disposición, trabajo como colaborador para el equipo de Ginon. Y nosotros, le conté a Juan y todo eso, y ahí creamos el grupo que estamos unificando en Telegram. Y ahí se están integrando y ya vamos a ir surgiendo cada uno las ideas. Aún es pronto para definir muchos de los aspectos como sponsors, por ejemplo, pero el equipo se pone como meta el cercano mes de enero para decidir la sede que, como nos cuenta Juan Cele, está orbitando entre Argentina y Chile. En realidad todavía es muy temprano para hablar de sponsoreos o de empresas que estén detrás, porque la idea es en estos momentos definir y ver quiénes son los que van a participar de lo que es la organización previa. Una vez que lleguemos, estamos estipulando como fecha límite mediados de enero, vamos a tener recién ahí definido qué sede va a ser, si va a ser Santiago de Chile o Buenos Aires. Por supuesto, el nexo de unión entre los asistentes es el software libre GNU Linux y la distro más popular de este sistema, Ubuntu, pero la Ubucon Latinoamérica tiene además un idioma común, el español, como nos destaca Juan Cele. Lo que nos une a todos los latinoamericanos es el mismo idioma. Tenemos Brasil, que es portugués, pero no sé si van a estar participando o no desde Brasil. Ellos tienen una estructura muy diferente a la nuestra. Siendo un país tan grande, suelen hacer
sus propios eventos y bueno, la barrera del idioma a veces también nos complica con respecto al portugués, pero sí, como todas las versiones anteriores, el idioma oficial siempre fue el español, pero si alguien desde afuera quiere venir y participar y quiere dar alguna charla en inglés, veremos de conseguir algún traductor que puedan hablar y que puedan entenderse. Marcos Costales estuvo al frente del equipo que organizó la exitosa edición 2018 de Ubucon Europa en Gijón, Asturias, y está encantado con su participación en pasadas ediciones del encuentro en Latinoamérica. Por ello, no quiere dejar pasar la oportunidad de animar a la asistencia a la futura Ubucon La 2019. Sí, por supuesto, son los maestros. Mi primer Ubucon fue en Colombia y vamos, espectacular en todo, en cantidad de gente, en eventos. De ahí aprendimos un montón. De hecho, la Ubucon europea se realizó después, comenzó más tarde, pero vamos, sí, la verdad es que lo organizan genial. Vamos, el que pueda ir, el que lo escuche y pueda ir, que vaya, así de claro, porque lo va a pasar genial. Por último, Naudi Villarroel nos indica las posibles fechas de celebración y los métodos para estar informados de las últimas novedades de Ubucon Latinoamérica 2019, de la que te iremos contando más también aquí, por supuesto, en Compilando Podcast. Bueno, como una fecha concreta como tal, no se tiene, pero siguiendo la secuencia de los otros Ubucon y en la cual yo he participado, he visto que justamente para algunos países de América, excluyendo Argentina, Uruguay y Chile, no son vacaciones, entonces se pretende aproximadamente que esté en un rango entre junio, julio, agosto. Por lo menos en ese manejo de esos meses. ¿Por qué esos meses? Porque así a los demás que están en otras latitudes se les dé un poquito de chance y puedan canalizar lo importante, que es el alojamiento, el hospedaje. Se trata de canalizar esas fechas aproximadamente entre junio, julio, agosto, por ahí aproximadamente. Bueno, en Telegram ya creamos una cuenta de información, Ubuconla, así, Ubucon LA. Igual esa misma cuenta está en Twitter para aquellos seguidores de Twitter. Para aquellos que tienen Facebook todavía no hemos activado la cuenta, pero actualmente estamos lanzando la información sobre todo en Twitter, que es Ubucon LA, todo pegado, y en Telegram también. Esos dos son los dos canales en donde estamos publicando cierta información. Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura comiendo pizza en Roma. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa. Tu recomendación. Tu forma de hacer juntos, Compilando Podcast. Los audios de nuestros oyentes para que hagamos juntos, Compilando Podcast. Tu recomendación es la forma más directa que te proponemos de participación en Compilando Podcast. Envíanos un audio de unos 3 minutos de duración a redacción@compilando.audio, recomendándonos una distro, un elemento de hardware, una aplicación, una web, una herramienta, un libro o aquello que desees alrededor de las tecnologías y la cultura libres. Hoy recibimos 2 recomendaciones. La primera de ellas es de Antonio, alias Quijote Libre. Antonio ha estado alrededor de la informática desde los tiempos de las tarjetas perforadas, pasando por el legendario ZX81 como primer ordenador personal. En GNU Linux comienza sobre el año 94 con Debian. Pasa por varias distribuciones y, coincidiendo con la instalación de Triskel, decide abrir un blog que recomendamos encarecidamente desde Compilando Podcast, quijotelibre.com. Agradecemos enormemente a Antonio su recomendación sobre Emacs y Ormode. Hola a todos. Mi nombre es Antonio, me conocéis en la red por Quijote Libre y este mensaje es para agradecer a Paco Estrada su enorme trabajo de difusión de GNU Linux y el software libre. Me pide que os cuente en 3 minutos cuál es el
programa que más me llama la atención dentro de este mundo. Y para mí hay uno que es indiscutible, que es Emacs y sobre todo su org mode. Yo llegué precisamente al mundo del software libre buscando información sobre temas de productividad al encontrarme con este org mode, que es una impresionante agenda diario y cualquier otra cosa que se os pueda ocurrir. Para poder utilizarlo tuve que enfrentarme a Emacs, y al coincidir con la época en que retiraba mi Windows del ordenador y me quedaba exclusivamente con Debian, la verdad es que en los 2 años que llevo trabajando en ello, lo que más me sorprende es que aún sigo aprendiendo, que cada día aprendo, que tengo más cosas que aprender y que es todo un pozo sin fondo. Hoy en día realmente mi trabajo se desarrolla fundamentalmente entre el navegador web, Firefox, la terminal de mi Debian y Emacs abierto con los ficheros de org mode. En estos momentos además estoy preparando mi nuevo blog directamente desde org mode, con lo cual retiraré WordPress de en medio y cada día me voy quitando de encima muchos programas privativos que venía utilizando hasta ahora. La verdad es que cada vez que consigo eliminar uno, la sensación de satisfacción es importante. Gracias de nuevo a Paco por su trabajo, gracias a vosotros por difundir lo que conocéis, por el afán de aprender y por no conformaros con los estándares que la vida nos propone. Un abrazo a todos. Gustavo Ibáñez es ya un asiduo colaborador en esta sección de Compilando Podcast, al igual que es activo y muy participativo en diferentes grupos de la comunidad Linux de habla hispana. Nos brinda también regularmente interesantísimas aportaciones en este formato de recomendación en el apartado de Compilando. Agradecemos mucho a Gustavo esta nueva e interesante aportación sobre KeePass XC. Hola Paco, hola oyentes de Compilando. Soy Gustavo, un oyente más. A medida que pasa el tiempo usando computadoras, internet y otros dispositivos, acumulamos una cantidad enorme de nombres de usuario y contraseñas. ¿Cómo hacer para crearlas de manera segura y gestionarlas adecuadamente? En primer lugar, podríamos hacer una diferenciación entre los distintos gestores de contraseñas que hay. Por ejemplo, tenés los que vienen en el sistema operativo, los que usan un servicio de almacenamiento en la web o la nube como 1Password o LastPass. Generalmente estos gestores se utilizan instalando un complemento en el browser. Y hay otros que son un programa que puedes descargar a tu equipo. Hace unos 12 años aproximadamente compré un pendrive y venían algunos programitas instalados. Esos que puedes descargar de la página portableapps.com. Sí, son para Windows, pero no digan nada. Uno de los que venía se llamaba KeePass y comencé a usarlo. Me resultó muy cómodo. Lo vengo usando desde ese momento. El sucesor se llama KeePass XC. ¿Por qué elijo usar KeePass XC? En primer lugar, porque es FLOSS, lo que yo elijo para uso personal. Este programa está disponible también para Windows, Mac, Linux e incluso para Android. O sea que si te tenés que llevar tus claves al trabajo porque no usan Linux, por ejemplo, lo vas a poder instalar de cualquier manera. Otro tema es porque los datos están en mi poder. Se crea una base donde se almacenan las claves. Por ejemplo, podés tener una base para las cuentas laborales y otras para las personales, o la cantidad de bases que necesites o tengas ganas. Aparte de no almacenar la información en un servidor, permite generar passwords y passphrases con el método Diceware y modificar o ampliar el diccionario. Para quienes no se encuentren familiarizados con Diceware, les cuento que es el método considerado como uno de los más seguros para crear contraseñas y lo mencionamos en las recomendaciones del episodio 36 de Compilando. Este programa protege la base de nuestras claves con una contraseña maestra, a la que se le puede agregar una llave, que es otro archivo. O sea que si tienen acceso a tu base, no van a poder abrirla sin ese archivo llave.
También permite utilizar una llave física como las de la marca YubiKey, lo que te brinda aún mayor seguridad. YubiKey es una marca, hay un montón. También se puede usar para acceder a muchos servicios online como segundo factor de autenticación, que es algo muy recomendable. Independientemente del método que utilices para gestionar tus passwords, recordá cambiarlos con frecuencia. El programita te permite establecer una fecha de vencimiento para cada clave y recordá también hacer backups frecuentes. Muchos saludos y gracias por el podcast. Y así llegamos al final de esta edición última del año 2018 de Compilando Podcast. Te deseamos que tengas una muy feliz Navidad y un próspero año 2019, en el que, si Dios quiere, volveremos a encontrarnos alrededor de las tecnologías libres, si tienes a bien seguir escuchándonos. Deseamos, como siempre, que participes con tus comentarios y sugerencias a través del correo redaccion@compilando.audio o bien en los apartados dedicados a comentarios de cada una de las plataformas que distribuyen este podcast, como son iVoox, Spotify, Google Podcasts, iTunes o Apple Podcasts, Spreaker, SoundCloud o audios de YouTube, y como principal canal la propia web compilando.audio. Todos los contenidos del podcast se licencian Creative Commons, al igual que la música que en él oyes y que procede de los fabulosos sitios musopen.org e incompetents.com, bajo la producción de Kevin MacLeod, además de la pieza Demain je change de vie de David Lotstana. Hasta nuestro próximo encuentro en la red, ya será, si Dios quiere, en el venidero 2019, recibid el cordial saludo de quien os habla, Paco Estrada, con los mejores deseos para esta Navidad y fiestas y para el 2019, en el que también os recomiendo usar mucho y buen software libre. ¡Que lo hay! ¡Hasta luego!